El prólogo de Ohrid, 20 de marzo. Venerables mártires Juan y los otros, de la comunidad de San Saba, el santificado, cerca de Jerusalén. Este famoso monasterio, visitado por San Saba de Serbia y proveído por varios gobernantes serbios, todavía existe hoy en día. Muchas veces, atacado por los salvajes árabes, el monasterio fue robado y destruido, pero por la providencia de Dios siempre fue renovado y hasta hoy guardado. En tiempos del reinado de Constantino e Irina, fue atacado por los árabes y robado. Los monjes no quisieron huir, y aconsejados por su abad Tomás, dijeron: «Nosotros huimos del mundo hasta este desierto por amor a Cristo. Sería vergonzoso que ahora huyamos del desierto por miedo a la gente. Si somos muertos aquí, somos muertos por nuestro amor a Cristo, por quien vinimos a vivir aquí». Habiendo decidido así, ellos recibieron desarmados a los armados árabes, como corderos a lobos. Los árabes mataron a algunos de ellos con flechas y a otros los encerraron en la cueva de San Saba. Prendieron fuego en su entrada y los ahogaron con el humo. Y así muchos de ellos murieron como mártires por Jesucristo y pasaron a morar en el reino de aquel a quien amaban y por cuyo amor murieron. Sufrieron honorablemente antes de la Pascua, en el 796, en tiempos de los emperadores Constantino e Irina, y del patriarca Elías de Jerusalén. Pero pronto llegó el justo castigo a los salvajes asaltantes. Regresando a sus tiendas, ellos se pelearon y en la lucha entre ellos mismos perecieron todos. Eso pasó en el 796. Santa Mártir Fotina. Ella es aquella mujer samaritana que tuvo esa rara fortuna de hablar con el Señor Jesucristo mismo en el pozo de Jacob cerca de Sicar. Juan 4, 1 a 42. Creyendo en el Señor, ella luego salió a predicar su evangelio con sus 2 hijos Víctor y Josías, y con 5 hermanas de nombre Anatolia, Fota, Fotida, Parasheva y Siriaca. Llegaron a Cartago en África, pero fueron arrestados y llevados a Roma en tiempos del emperador Nerón y arrojados en la cárcel. Por la providencia de Dios, la hija de Nerón, Domnina, tomó contacto con Santa Fotina y fue convertida por ella a la fe en Cristo. Después de su encarcelamiento, todos sufrieron por Jesucristo. Fotina, que primeramente en el pozo fue iluminada con la luz de la verdad, fue arrojada a un pozo, donde murió y partió al inmortal reino de Cristo. Reflexión. No castiga Dios a los pecadores porque le produzca satisfecho alguno el destruir al hombre. Si esto le produciera satisfecho, Él no hubiera creado al hombre de la nada. Él castiga al hombre por razones más importantes y constructivas, de las cuales 2 son las más evidentes para nosotros. Primeramente, para corregirlo por medio del castigo y llevarlo al verdadero camino de la salvación. Y segundo, para despertar el temor en otros, para que no pequen. Esto mismo piensa San Isaac cuando dice: «El verdadero sabio es semejante a Dios, porque Él castiga al hombre, no para vengarse por el pecado, sino para corregir al hombre, o para despertar el temor a los otros». Un indisciplinado joven que blasfemaba a Dios y a sus padres, de repente se volvió insano. Toda la ciudad en la que vivía ese joven vio en esto el castigo de Dios y se espantaron por temor de Dios. Al joven lo tuvieron atado y encerrado por 3 años, y su madre lloraba amargamente y rezaba a Dios por su hijo. Un año durante la fiesta de Pentecostés llevó la madre a su hijo insano al monasterio de San Basilio en Ostrog. Después de las oraciones, el insano joven se sanó y volvió a sí mismo. Entonces se arrepintió y llegó a ser un ejemplar hombre y verdadero cristiano. Contemplación.
Contemplar al Señor Jesús crucificado en la cruz. 1. Cómo fluye la sangre de sus manos y gotea a la tierra. 2. Cómo fluye la sangre de sus piernas y fluye a la tierra. 3. Cómo fluye la sangre debajo de su costilla y gotea a la tierra. Sermón sobre la lucha del Cordero con las bestias. Estos guerrearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. ¿Quién habla estas maravillosas palabras? Juan, el que vio a Dios. ¿Quién es este Cordero? Cristo el Señor. ¿Quién es Señor de señores y Rey de reyes? Cristo el Señor. ¿Con quién Él peleará y a quiénes vencerá? Con la bestia de 7 cabezas y con todos aquellos que reciben poder, honor y riqueza de esta impura bestia. El Cordero entre las bestias. Pues sin embargo, San Juan ve al Cordero como el vencedor sobre todas las bestias. Cristo en el medio de los demonios. Uno diría que ellos se lo tragarán. Pues sin embargo los demonios, aterrorizados, le piden que tenga misericordia de ellos y huyen de él envueltos en pánico. Cristo en medio de sus martirizadores. Uno diría, le darán muerte para siempre. Pues sin embargo él resucita y vence, y ellos huyen atemorizados y perecen. La iglesia de Cristo en medio de los paganos. Uno diría, la inundarán como las olas a una pequeña isla. Pues sin embargo los reinos paganos se hunden y caen, mientras que la iglesia se mantiene, crece y progresa. La fe de Cristo en medio de los vacíos filósofos y teóricos. Uno diría, la superarán en sabiduría y la echarán del mundo. Pues sin embargo, ellos se guían el uno al otro hacia la mentira y se persiguen el uno al otro. En cambio, la fe de Cristo salva a la gente. La piedad entre los que blasfeman a Dios y los que reniegan de Dios. Uno diría, la ensuciarán. Pues, sin embargo, ellos se ahogan en su propia suciedad, mientras que la piedad se preserva en inmaculada pureza. La mansedumbre y las lágrimas de los cristianos entre los violentos y los raptores. Uno diría, morirá del hambre. Pues, sin embargo, ella vive y camina saciada, mientras que los violentos y raptores decaen del hambre. El Cordero en medio de las bestias. Sin embargo, el Cordero es el vencedor. Oh Señor manso y bueno, Cordero de Dios tiernísimo, danos de beber de tu mansedumbre y bondad, para que también nosotros seamos partícipes de tu victoria. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.